¿Has hablado alguna vez con un sociópata? De acuerdo con la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o DSM-5, la sociopatía es una categoría del trastorno antisocial de la personalidad. Así que un sociópata es alguien con deficiencias internas, sociales y patológicas de su personalidad. Un sociópata dirá cualquier cosa para obtener lo que quiere, incluso si eso significa modificar la verdad. Antes de comenzar, recuerda que estas frases por sí solas no definen a un sociópata. El lenguaje es solo una pequeña pieza del gran rompecabezas. En otras palabras, puede que escuches a un amigo o pareja usar las frases de esta lista, y eso no lo convierte necesariamente a él o a ella en un sociópata. Así que aquí te dejamos 9 cosas que puede decir un sociópata y lo que realmente significan. 1. Nunca nadie te amará como yo. De acuerdo al DSM-5, un sociópata puede derrumbar a otros en beneficio propio. Pueden usar frases como esta para socavar lentamente tu autoestima. Con el tiempo puede que comiences a creer lo que te está diciendo, incluso cuando ni siquiera te está tratando tan bien como debería. 2. Eres la persona más increíble que he conocido. Los halagos son otra manera en la que los sociópatas controlan a sus amigos y parejas. Un elogio puede ser una gran manera de afianzar lazos con la gente presente en tu vida, pero los sociópatas tienen otro objetivo en mente. Un sociópata puede llenarte de cumplidos solamente para mantenerte bajo su control. 3. No seas tan sensible. El DSM-5 hace hincapié en cómo los sociópatas evitan asumir la responsabilidad. ¿Por qué? Porque quieren preservar su propia imagen. Cuando un sociópata comete un error, tratan de guardar las apariencias echándote la culpa. Como los sociópatas tienen dificultad con la compasión, los sentimientos suelen ser su mayor objetivo. En lugar de empatizar con tus preocupaciones, pueden atacar tu sensibilidad y avergonzarte por expresar emociones. 4. Nunca sobrevivirás sin mí. Los sociópatas usan comentarios así para apoderarse de tus miedos y vulnerabilidades. Puede que tengas miedo de sentirte solo o te preocupe nunca volver a encontrar el amor. Los sociópatas atacan a propósito tus inseguridades para mantenerte bajo su hechizo. Insisten en que no mereces nada mejor, incluso si eso no puede estar más alejado de la realidad. 5. Me haces mejor persona. A veces la gente mejora gracias a una relación seria, pero a un sociópata no le interesa el cambio o el crecimiento. En vez de eso, usa este tipo de frases para dar falsas esperanzas. Dice que hace su mejor esfuerzo, finge que trata de mejorar, pero sus acciones suelen demostrar otra cosa. 6. Eres el único que me comprende. Para un sociópata, cerca nunca es suficiente. Así que hablan de esta forma para crear la ilusión de intimidad. Te hacen sentir que tienes un lazo mucho más fuerte de lo que es en realidad. Esa ilusión te convence para que inviertas más de tu tiempo y esfuerzo en la relación. Pero al final, eso solo le da más control al sociópata. 7. Eres muy demandante. Imagina que tu pareja tiene que encontrarse contigo para cenar, pero llega 1 hora tarde. ¿Cómo te sentirías? Bastante enfadado, ¿verdad? Pero en lugar de pedir perdón o dar explicaciones, tu pareja te dice: ya estoy aquí, ¿no? ¿Qué más necesitas? En un estudio de 2019, Johnson explica que los sociópatas son narcisistas. En otras palabras, priorizan su beneficio personal e ignoran las necesidades de los otros. Actúan como si fueras tú el demandante, cuando solo estás pidiendo que asuman un poco de responsabilidad. 8. No tengo tiempo para esto. Esta es otra frase que un sociópata puede usar para guardar las apariencias. En el momento en el que se siente atacado, un sociópata puede desestimar toda la situación, alegando que no es digna de su tiempo. Actúan como si cada segundo de su vida fuera demasiado valioso como para ser desperdiciado. En realidad, solo están buscando una escapatoria. Presta atención a las excusas y frases sin remordimientos. 9. Me lo debes. En la mente de un sociópata, las relaciones son como transacciones. Te harán un favor o te harán un cumplido, pero siempre esperando algo a cambio. Rara vez un sociópata te otorgará la bondad de su corazón. Así que cuando un sociópata dice «me lo debes», significa que están listos para cobrar su inversión. ¿Conoces a alguien que use este tipo de comentarios engañosos? Cuéntanos tus experiencias abajo en la sección de comentarios. No te olvides de hacer clic en me gusta y suscríbete para más contenido sobre psicología. Como siempre, gracias por ver el video.